Hola amigos, bienvenidos a este tu canal Editronics, quien les habla el ingeniero Edison Viveros. En el curso de electrónica básica hemos visto lo que es el análisis de transistores por Thevenin, por método aproximado, por diferentes métodos en los transistores BJT. Pero veo que es importante reconocer lo que es el análisis de transistores PNP. Aunque son los menos utilizados, también se utilizan de igual manera que los NPN. En este caso vamos a mirar la estabilidad de la polarización con divisor de voltaje, eso es en términos generales, pero de forma específica vamos a mirar transistor PNP polarizado con divisor de voltaje. Este procedimiento normalmente se hace con método aproximado o con método Thevenin. Haciendo un corto resumen de lo que ya habíamos visto en videos anteriores, tenemos un transistor de esta manera. Lógicamente aquí podemos nosotros colocar lo que son los condensadores de entrada y salida como condensadores de desacoplo. En este caso tenemos R1, R2, RC y RE. Si queremos hacer el análisis, tenemos que hacer una conversión. Podemos hacerlo por el método Thevenin siempre y cuando nosotros tengamos el beta. Esto es un valor bastante importante en lo que son los transistores. En algunos libros le dicen beta, la hoja de datos le dice HFE o en algunos libros BDC, que en pocas palabras es la ganancia en corriente continua. Recordemos que los transistores tienen dos tipos de ganancias, ganancia en DC y ganancia en AC. En este caso estamos hablando netamente de DC. Para hacer el equivalente simplemente sacamos el voltaje Thevenin, simplemente voy a hacer un resumen, no voy a volver a tocar el tema, es una forma bastante rápida simplemente de abordar lo que es el siguiente ejercicio. Tenemos el VTH Thevenin, que es igual al voltaje de la fuente por la resistencia que quiero sobre la suma de las dos. Y el RTH Thevenin es igual al paralelo de las dos resistencias. Recordemos que para que se ejecute un Thevenin, la fuente se cortocircuita a tierra, por ende, pues nos queda una resistencia R1 en paralelo a R2. Los condensadores se van. Luego para el voltaje Thevenin es el divisor de voltaje aquí. O sea, en pocas palabras, el VTH Thevenin es el mismo voltaje de base. Para no ahondar más en el tema, de esto sacamos un equivalente. Este equivalente equivale, digámoslo así, a voltaje Thevenin, una resistencia, voltaje base emisor y la resistencia RE. Si aplicamos Thevenin, llegamos a esa conclusión. Si esta condición la quisiéramos hacer por método aproximado, tendríamos lo siguiente. Voltaje de base es igual al mismo voltaje Thevenin, que es el VCC por la resistencia R2 sobre R1 más R2. Ya conociendo el voltaje de base, le sumo 0,7. Entonces, voltaje de emisor es igual al voltaje de base más 0,7, que es el voltaje base emisor que está aquí. Ahora, I de emisor, que es la misma I de colector aproximadamente, es igual a el voltaje de emisor dividido entre la RE. De esta manera podemos decir que hemos encontrado los mismos parámetros que están acá. Pero recordemos que existen unas condiciones para poderse aplicar el método aproximado. Siendo esto y esto, podemos decir que son aproximadamente iguales. Lógicamente el voltaje Thevenin y la resistencia Thevenin es el mejor método para encontrar los análisis de los circuitos. El método aproximado es para hacer un sondeo súper rápido para verificar si nuestras condiciones están funcionando bastante bien. Ahora tenemos el transistor PNP. Mire, la flechita ahora del emisor va hacia arriba, al igual que lo tenemos acá. Pero para que este tipo de transistores funcionen, se requiere que el voltaje sea negativo y el emisor va conectado a tierra. De esa manera, él se polariza correctamente, porque recuerden que ahora la corriente tiene que ir así. Para hacer esto, redibujamos el circuito y hacemos la siguiente apreciación. Podemos colocar en vez de la fuente negativa arriba, la podemos colocar la fuente positiva abajo en el emisor. Mírela como la tenemos. Y donde está la parte positiva lo mandamos a GND. Las resistencias siguen siendo las mismas, como podemos observar, R1, R2, RC y RE. No cambian para nada. Ahora, si lo reorganizamos un poquito según como lo hemos analizado en el mismo circuito que está acá, siendo el positivo arriba, al reorganizarlo coloqué BEE, pero ahora el emisor quedó para arriba y la tierra quedó hacia abajo. De esa manera
la corriente va a fluir de la siguiente manera. Llega, parte se va hacia acá y parte se va hacia allá. O sea, hace esta división, por decirlo así. Siendo lo mismo I de base, I de emisor o I de colector. Ahora, ¿cómo lo analizaríamos? Basado en ese plano que ya tenemos, si yo aplico método aproximado, entonces yo digo que el voltaje de la base es igual a voltaje de la fuente por la resistencia que quiero. En este caso, ¿quién es ahora que quedó abajo? Quedó R1, porque el sentido del circuito, pues lógicamente cambió. Ahora, aplicamos lo mismo, mire, voltaje de emisora que es igual a voltaje de base más 0,7, voltaje de base más 0,7, aquí es voltaje de base más 0,7, que es igual al voltaje base emisor. Ahora, tenemos I de emisor, en este caso sí ya cambió un poco, porque yo quiero averiguar el voltaje que está aquí, voltaje de emisor, voltaje de colector. ¿A qué es igual voltaje de emisor? Ya tengo el voltaje de base. Si tengo el voltaje de base más 0,7, listo, voltaje de emisor. Ahora, quiero encontrar la I de emisor. La I de emisor es la que va hacia acá. Si yo tengo dos resistencias con un voltaje A, un voltaje B y una corriente, le llamaré, un ejemplo, IC. ¿A qué es igual? Ya tengo R. En este caso voy a asumir la R que está acá, es la RA. En este caso, ese voltaje ¿a quién es? Es el VEE. Ese voltaje, ¿quién es? El voltaje de emisor. Si retiramos esos parámetros ahí, es lo mismo que tenemos arriba. Acá tengo un voltaje, acá tengo otro voltaje. ¿Cómo encuentro I de colector? Entonces, la I de colector es igual a la diferencia de los voltajes de VEE menos VE sobre la resistencia. ¿Y qué resistencia es? La resistencia de emisor. Mire, VEE menos VE sobre RE. Así que de esta manera yo puedo encontrar la famosa I de colector aplicando el método aproximado. Ahora sí, de este criterio, miremos un ejemplo. Aquí tenemos un ejemplo, el cual lo hemos planteado de la siguiente manera. Tenemos en emisor una RE de 1K, R2 de 10K, R1 22K, la R de colector de 2.2K, esta es la RC, y un beta de 150. Lo primero que debemos hacer es que debemos verificar si existe la relación para poder utilizar método aproximado. ¿Cuál es la relación o la condición? Esa condición nos dice lo siguiente, que beta veces RE debe ser 10 veces más grande que R2. Eso quiere decir que si nosotros hacemos la condición, quedaría, decimos que es 150, que es el beta, por RE. RE es de 1K. Así que tenemos aproximadamente 150. Hasta ahí ya nos podemos dar cuenta que es mayor que 2.2K y eso nos falta multiplicarlo por 10 para darnos cuenta que es súper grande. Si nos damos cuenta, bajo ese criterio, podemos aplicar el método aproximado. Así que decimos que el voltaje de base es igual a 10 voltios, 10K más 22K. Así que el voltaje de la base es igual aproximadamente a 6.88 voltios. Ahora lo que necesitamos es, ya encontramos voltaje de base, ¿quién necesito encontrar? Voltaje de emisor. Voltaje de emisor es igual al voltaje de la base más 0.7 voltios. Por tanto, voltaje de emisor es igual a 7.58 voltios. Ahora, I de emisor es igual a el voltaje de la fuente 10 menos voltaje de emisor 7.58 dividido entre la RE, que es de 1K. Así que con eso tenemos una corriente de 2.42 miliamperios.
Hasta aquí, como se pueden dar cuenta, he encontrado la mayoría de parámetros que yo necesito. Si ya el ejercicio me pide encontrar voltaje de colector, voltaje emisor, voltaje colector emisor, pues sencillamente seguimos planteando las mallas. Por ejemplo, voltaje de colector es igual a I de colector por resistencia de colector. Por tanto, voltaje de colector es igual a la corriente que yo ya tengo, 2.242 miliamperios por R de colector, que es igual a 2200 ohmios. Eso nos da 5.32 voltios. Si yo quisiera encontrar, por ejemplo, voltaje emisor colector, colector emisor o el voltaje que yo quiera, es simplemente seguir planteando las mallas que normalmente nosotros hemos planteado en el desarrollo de nuestros ejercicios. Como se pueden dar cuenta, es una forma muy sencilla y básica de poder analizar transistores PNP basándose en los mismos principios de los NPN que ya hemos visto hasta el momento. Espero que este corto tutorial haya sido de su agrado y si tienen alguna consulta, pregunta, pueden dejarlo en la caja de comentarios en la descripción de este video. Nos vemos hasta una próxima oportunidad. Chao, chao.